Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de juegos. Imagina, por un momento, que estás sentado en una mesa pequeña en una tranquila cafetería. Frente a ti se sienta un amigo cercano, alguien en quien confías. Ambos han sido detenidos, acusados de un crimen que puede que hayas cometido o no. Las autoridades los separan y ahora cada uno tiene una elección: permanecer en silencio y confiar en que tu amigo haga lo mismo, o traicionarlo confesando y señalándolo como el culpable. Ninguno de los dos puede hablar con el otro. Ninguno sabe lo que el otro hará. Tu elección puede llevarte a la libertad o a una larga estancia tras las rejas. ¿Qué harías? Este tipo de situación suena dramática, y lo es. Pero también es una ilustración clásica de lo que se conoce como teoría de juegos. La teoría de juegos es el estudio de cómo las personas, o grupos, o incluso naciones o animales, toman decisiones cuando el resultado depende no solo de sus propias elecciones, sino también de lo que hacen los demás. Se trata de entender cómo interactúan los jugadores, cómo anticipan las acciones de los demás y cómo podrían cooperar o competir para alcanzar un resultado. La historia sobre dos sospechosos, cada uno tentado a traicionar al otro, es un escenario clásico conocido como el dilema del prisionero. Incluso si nunca has oído hablar de la teoría de juegos antes, es probable que te hayas encontrado con este dilema en la cultura popular, discusiones escolares o conversaciones cotidianas. Pero antes de sumergirnos en el dilema del prisionero u otros ejemplos famosos, demos un paso atrás. La teoría de juegos no apareció de la nada. Comenzó como un campo formal a mediados del siglo XX, aunque las ideas sobre el pensamiento estratégico son tan antiguas como el conflicto humano mismo. Considera esto: líderes militares, comerciantes y políticos han estado pensando estratégicamente durante miles de años. Generales antiguos sopesaban movimientos potenciales contra las respuestas probables de sus enemigos. Comerciantes medievales regateaban precios mientras adivinaban cómo podrían comportarse sus socios o competidores. Pero no fue hasta la década de 1940 que comenzó a formarse un marco matemático integral para analizar estas situaciones. Uno de los momentos fundacionales de la teoría de juegos moderna puede rastrearse a dos figuras clave: John von Neumann y Oscar Morgenstern. Von Neumann era un matemático húngaro-estadounidense famoso por su brillantez. Morgenstern era un economista en la Universidad de Princeton. Juntos publicaron un libro innovador en 1944 llamado Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. En él, establecieron las bases matemáticas para analizar interacciones estratégicas. Llamaron a estas interacciones juegos no porque siempre sean divertidos, sino porque involucran jugadores, estrategias y recompensas, al igual que los juegos reales. Cuando von Neumann y Morgenstern escribieron su libro, estaban pensando principalmente en la economía. Querían entender cómo se comportarían los jugadores racionales, empresas, consumidores, inversionistas, si todos intentaran obtener el mejor resultado posible. Imagina un mercado donde cada empresa intenta maximizar sus ganancias y cada consumidor intenta obtener la mejor oferta. ¿Cómo predecir lo que sucederá? La teoría de juegos, tal como la concibieron, ayudaría a iluminar la estructura subyacente de estas interacciones competitivas. Su objetivo no solo era mostrar lo que los jugadores racionales deberían hacer, sino también predecir lo que harán, dadas ciertas suposiciones. Uno de los primeros desarrollos significativos en la teoría de juegos, después del trabajo de von Neumann y Morgenstern, vino de un joven matemático llamado John Nash. Nash estaba interesado en lo que sucede cuando cada jugador en un juego elige una estrategia, sabiendo que cada otro jugador también está eligiendo su mejor estrategia. Él formuló lo que se conoce como el equilibrio de Nash, un concepto que ahora es una piedra angular de la teoría de juegos. Un equilibrio de Nash es un conjunto de estrategias, una para cada jugador, donde ningún jugador puede mejorar su situación cambiando unilateralmente su propia decisión. En otras palabras, dado que la elección de todos los demás está fija, ningún jugador individual querría alejarse de su estrategia elegida. Para ver por qué esto importa, piensa en un juego simple. Tú y un amigo eligen cara o cruz en secreto. Si ambos eligen el mismo lado, ganan $1 cada uno. Si difieren, pierden $1 cada uno. En este pequeño juego tonto, siempre elegir cara o siempre elegir cruz puede ser parte de un equilibrio de Nash. Porque si esperas que la otra persona se mantenga con cara, tu mejor respuesta podría ser elegir cara también.
No hay incentivo para desviarse una vez que ambos se establecen en un patrón. Por supuesto, este ejemplo es demasiado simple para capturar las complejidades de los escenarios de la vida real, pero ilustra la idea básica. Un equilibrio de Nash es como un acuerdo estable, incluso si no fue negociado abiertamente, y aunque no produzca el mejor resultado conjunto posible. Cuando la gente habla sobre la teoría de juegos, a menudo menciona el dilema del prisionero. Es útil porque muestra un resultado muy contraintuitivo. Si ambos jugadores son perfectamente racionales y solo les importa reducir su tiempo en prisión, podrían ambos elegir traicionarse mutuamente, aunque ambos estarían mejor si permanecieran en silencio. Para entender por qué, imaginemos las recompensas. Si ambos prisioneros permanecen en silencio, cada uno podría recibir una sentencia corta, digamos 1 año. Si uno traiciona al otro, el traidor queda libre y el que permanece en silencio recibe, digamos, 3 años. Si ambos se traicionan, cada uno podría recibir 2 años. Analizado de esta manera, no importa lo que pienses que hará tu compañero, traicionar parece más seguro. Pero cuando ambos piensan de esta manera, terminan con 2 años cada uno, peor que si hubieran confiado el uno en el otro. Este escenario no fue inventado como un rompecabezas para criminales. Es un modelo simplificado que muestra cómo el interés propio racional puede llevar a resultados que empeoran la situación de todos. Es una idea que resuena mucho más allá de 2 sospechosos en una comisaría. Se ha utilizado para entender carreras armamentistas. Si ambos lados siguen construyendo más armas, ambos terminan menos seguros. Políticas ambientales. Si todos explotan los recursos naturales, todos sufren a largo plazo. E incluso situaciones diarias como la sobrepesca, la caza excesiva o el incumplimiento del mantenimiento de instalaciones públicas compartidas. A medida que el campo se desarrolló, la teoría de juegos se expandió más allá de la economía y la estrategia militar. Comenzó a influir en la ciencia política, la sociología, la biología e incluso la informática. Los científicos políticos usan la teoría de juegos para entender cómo se forman las coaliciones en las legislaturas, cómo los sistemas de votación crean incentivos para ciertos comportamientos y cómo podrían desarrollarse las negociaciones entre países. Los biólogos notaron que los animales también enfrentan decisiones estratégicas. Piensa en cómo los machos de las aves podrían elegir dónde defender territorio o cómo los depredadores deciden si cazar solos o cooperativamente. Esto dio lugar a algo llamado teoría de juegos evolutiva, que explora cómo los comportamientos se difunden y persisten en las poblaciones a lo largo del tiempo. La lógica es similar, pero en lugar de un pensamiento estratégico consciente, las criaturas que se comportan de maneras que generan mejores recompensas, en términos de supervivencia y reproducción, tienden a transmitir sus rasgos, por lo que las estrategias exitosas se vuelven más comunes. Un concepto clave en la teoría de juegos evolutiva es la estrategia evolutivamente estable, ESS. Una ESS es una estrategia que, si la mayoría de la población la adopta, no puede ser invadida por una nueva estrategia mutante. Es algo análoga a un equilibrio de Nash, pero en términos evolutivos. Por ejemplo, considera una especie de pez que a veces pelea por territorio. Si una cierta forma de pelear o no pelear lleva a una mejor supervivencia y a más descendencia, esa estrategia se difundirá. Con el tiempo, podrías terminar con una población que utiliza una estrategia estable de agresión y evitación, un equilibrio que no puede ser fácilmente alterado por un recién llegado que intenta un enfoque diferente. En economía, una aplicación famosa de la teoría de juegos vino de Thomas Schelling, quien estudió cómo emergen el conflicto y la cooperación. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en un enfrentamiento nuclear. Ningún lado quería una guerra nuclear. Sería desastrosa para ambos, pero cada uno buscaba ganar influencia. La teoría de juegos ayudó a los estrategas a pensar sobre la disuasión. Si ambos lados construyen arsenales masivos, ¿es estable o provoca más tensión? El trabajo de Schelling mostró que a veces tener la capacidad de hacer algo destructivo, incluso si nunca quieres usarlo, puede influir en las elecciones del otro lado. Esta fue una aplicación real y escalofriante del pensamiento estratégico. Ambas superpotencias eran como jugadores en un juego nuclear, cada una decidiendo si escalar o negociar, cada una tratando de predecir lo que la otra podría hacer. No todas las aplicaciones de la teoría de juegos son tan sombrías. En el mundo corporativo, las empresas intentan superar a sus competidores, predecir las reacciones de los consumidores y anticipar cambios en el mercado.
Un negocio podría preguntarse, si bajamos nuestros precios, ¿hará lo mismo la otra empresa? ¿Provocará eso una guerra de precios que perjudique a todos? ¿O podríamos encontrar un patrón estable donde ambas empresas mantengan los precios a un nivel rentable? Estas son decisiones reales que la teoría de juegos intenta ayudarnos a entender. Algunos investigadores también han estudiado juegos de coordinación. En estas situaciones, los jugadores quieren lograr un objetivo común, pero tienen que decidir una forma de alcanzarlo. Imagina a dos conductores acercándose a un puente estrecho desde lados opuestos. Ambos quieren evitar una colisión, lo que significa que uno debe ceder. Si ambos intentan cruzar, chocan. Si ambos ceden, nadie se mueve. Idealmente uno cruza y el otro espera. La teoría de juegos puede analizar tales situaciones y sugerir que los jugadores podrían coordinarse naturalmente en cierto patrón. Quizás la regla sea que el conductor que llega primero cruza primero, o que el del lado norte siempre ceda. El punto es que, incluso sin comunicación, pueden formarse expectativas y convenciones que guían el comportamiento y evitan resultados negativos. A medida que la potencia informática creció y se volvió barata y abundante, la teoría de juegos encontró nueva vida en la inteligencia artificial y la informática. Los algoritmos ahora piensan estratégicamente en mercados en línea, subastas de anuncios y sistemas de recomendación. Las plataformas en línea deben considerar que los usuarios tienen sus propios objetivos. Por ejemplo, el sistema de publicidad de Google puede considerarse como un enorme juego con miles de anunciantes pujando por palabras clave. Cada anunciante es un jugador, y sus elecciones interactúan para determinar los precios de los anuncios, las ubicaciones y quién obtiene la atención del usuario. En las últimas décadas, la influencia de la teoría de juegos ha sido tan extensa que a veces es difícil identificar dónde no está presente. Su lenguaje de jugadores, estrategias y recompensas se ha infiltrado en el habla cotidiana. Pero debemos ser cautelosos. La teoría de juegos, especialmente en su forma clásica, asume que los jugadores son racionales y buscan maximizar su propio beneficio. En realidad, los humanos son complicados. Tenemos emociones, cometemos errores, cambiamos de opinión. Podríamos valorar la justicia, la lealtad o la amabilidad, y no solo el beneficio personal. Como han demostrado la psicología y la economía conductual, las personas reales a menudo se desvían de la pura racionalidad que la teoría de juegos clásica asume. Aún así, estas desviaciones no significan que la teoría de juegos sea inútil. Simplemente significa que es un punto de partida, un modelo para ayudar a clarificar un mundo complejo, en lugar de una bola de cristal perfecta. Imagina un mundo más simple por un momento. Dos agricultores comparten un campo. Si ambos trabajan con demasiada agresividad, agotan el suelo. Si ambos moderan un poco, el campo se recupera y ambos prosperan. La teoría de juegos sugiere que podría haber una forma estable de compartir ese recurso si cada agricultor espera que el otro actúe sabiamente. Sin embargo, en realidad, la desconfianza, el malentendido o la mala comunicación podrían romper la cooperación. Los humanos podrían intentar establecer reglas, firmar contratos o confiar en normas sociales para evitar los peores resultados. ¿Adivina qué? Esos intentos de establecer reglas y normas mismos pueden ser analizados a través del lente de la teoría de juegos. ¿Cómo se forman estos acuerdos y qué incentivos impiden que las personas los rompan? Esto nos lleva de vuelta al estilo narrativo para entender la teoría de juegos. En lugar de imaginar fórmulas abstractas y matrices de recompensas, visualiza dilemas de la vida real. Dos hermanos compartiendo juguetes, dos empresas decidiendo precios, dos países negociando un acuerdo comercial. La clave es que la decisión de cada parte depende de lo que el otro podría hacer. Cuando ambas partes entienden ese hecho, comienzan a anticipar los movimientos del otro, y así sucesivamente, como un salón de espejos reflejando decisiones de ida y vuelta. Históricamente, a medida que economistas y matemáticos desarrollaron el lenguaje formal de la teoría de juegos, crearon muchas categorías de juegos. Algunos juegos son de suma cero. La ganancia de un jugador es exactamente la pérdida de otro, como en un partido deportivo o un juego de póker. Otros juegos son de suma positiva. La cooperación puede mejorar la situación de todos, como en una sociedad empresarial o un tratado climático. Algunos juegos se juegan solo una vez, mientras que otros se repiten una y otra vez. La repetición permite estrategias de aprendizaje y castigo. Si me traicionas una vez, podría retaliar en rondas futuras,
lo que podría disuadir la traición en primer lugar. Esto es crucial para entender cómo pueden surgir la confianza y la cooperación. Uno de los insights más asombrosos es que incluso en un mundo de jugadores egoístas y racionales, la cooperación puede surgir naturalmente si el mismo juego se juega muchas veces. El científico político Robert Axelrod realizó torneos en los que diferentes programas de computadora jugaban repetidamente el dilema del prisionero. La estrategia ganadora fue sorprendentemente simple y se conoció como tit for tat, toma y dame. Esta estrategia cooperaba en el primer movimiento y luego simplemente copiaba el último movimiento del otro jugador. Si el oponente cooperaba, tit for tat cooperaba la próxima vez. Si el oponente traicionaba, tit for tat traicionaba la próxima vez. Esta regla simple fomentó la cooperación. Ser amable desde el inicio estableció un tono de confianza, y castigar la traición desalentó comportamientos negativos futuros. Aunque la teoría de juegos a menudo resalta el conflicto, también ayuda a explicar cómo y por qué la cooperación podría ser el enfoque más exitoso a largo plazo. Por supuesto, el mundo no nos ofrece juegos ordenados con recompensas conocidas y un número limitado de estrategias. Las situaciones reales pueden ser complicadas, con información incompleta e incertidumbre sobre los motivos u opciones del otro lado. Los teóricos de juegos abordan estas complicaciones ampliando sus modelos, analizando juegos de información incompleta, donde los jugadores no saben todo sobre los demás, o juegos dinámicos, donde las acciones se desarrollan con el tiempo. A pesar de la complejidad añadida, la misma idea básica se aplica. Pensar en las perspectivas de los otros jugadores, anticipar sus respuestas y encontrar tu mejor movimiento dado sus posibles elecciones. Una nota histórica que vale la pena recordar. Antes de que la teoría de juegos se convirtiera en un campo establecido, las estrategias a menudo se discutían de maneras menos formales. Filósofos, generales y líderes empresariales tenían sus propias intuiciones sobre cómo manejar conflictos y alianzas. El arte de la guerra de Sun Tzu, escrito hace miles de años, trata sobre entender la mentalidad de tu oponente y adaptar tu estrategia en consecuencia. Una forma temprana e informal de pensamiento teórico de juegos. El Príncipe de Maquiavelo, redactado durante el Renacimiento, discutió cómo los gobernantes podrían mantener el poder en un mundo de rivales astutos. Nuevamente, un análisis estratégico que refleja la esencia de la teoría de juegos. La diferencia es que la teoría de juegos moderna intenta poner estas intuiciones sobre una base matemática sólida, permitiendo un análisis y predicciones más precisos. Mientras escribes tu propia narrativa, recuerda que la teoría de juegos no se trata solo de matemáticas complicadas o diplomacia de alto nivel. Se trata de la vida cotidiana. Cada vez que intentas adivinar cómo reaccionará otra persona a tu decisión, ya sea llamar a tu amigo, decidir cuándo presentarte a una fiesta para no llegar demasiado temprano, o averiguar cómo compartir las tareas con tu compañero de cuarto, estás participando en una pequeña parte de la teoría de juegos. Estás considerando la interacción de elecciones y resultados. En su forma más básica, la teoría de juegos trata sobre empatía y previsión estratégica. Ponerse en los zapatos de otra persona y preguntarse qué harán si tú haces algo. Para fines educativos, piensa en ejemplos más simples y relacionables. Supongamos que tú y un amigo quieren encontrarse para tomar un café. Ninguno de los dos quiere enviar demasiados mensajes de texto. Si ambos esperan a que el otro elija la hora, nunca se encontrarán. Si ambos eligen una hora al azar, sin decirle al otro, podrían perderse. Un resultado cooperativo sería que uno de ustedes sugiera una hora y el otro esté de acuerdo. Aunque trivial, es un problema de coordinación. Simplemente una versión más sencilla de las complejidades que la teoría de juegos intenta resolver. O considera las tendencias de moda. Supongamos que un nuevo estilo de zapato es popular solo si suficientes personas lo usan. Si piensas que todos los demás comprarán esos zapatos, podrías comprarlos también, porque así te integras. Pero si piensas que nadie más los comprará, podrías evitarlos, no queriendo verte fuera de lugar. Tu elección depende de tus expectativas sobre las elecciones de los demás. Ese es un juego de coordinación disfrazado. En resumen, el corazón de la teoría de juegos es esto. Nos ayuda a entender las interacciones estratégicas. Nos proporciona herramientas para diseccionar situaciones complejas donde los resultados dependen de múltiples tomadores de decisiones, cada uno con sus propios objetivos.
Históricamente comenzó como una rama especializada de las matemáticas y la economía, moldeada por personas como von Neumann, Morgenstern y Nash. Con el tiempo, ha cruzado fronteras para influir en la ciencia política, la biología, la informática y más allá. Aunque a menudo asume jugadores racionales y con interés propio, sus lecciones siguen siendo valiosas incluso cuando reconocemos las peculiaridades y complejidades humanas. Así que la próxima vez que enfrentes una decisión difícil, que dependa de lo que otros podrían hacer, detente y piensa en la situación como si fuera un juego. ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cuáles son las estrategias de los otros jugadores? ¿Existe un resultado estable donde nadie tiene incentivo para cambiar de opinión? ¿Podría estar todos mejor si encontraras una manera de cooperar? Estas son preguntas que la teoría de juegos nos anima a hacer, y aunque puede que no siempre te dé una respuesta directa, proporciona una lente para ver la estructura oculta detrás de los dilemas cotidianos. Y recuerda que el dilema del prisionero, por dramático que suene, es solo una ilustración. El mundo está lleno de juegos grandes y pequeños, algunos sobre confianza, algunos sobre negociación, algunos sobre mera coordinación. Entender siquiera un poco de teoría de juegos puede darte el vocabulario y la perspectiva para reconocer estos patrones, anticipar problemas y a veces evitarlos. Después de todo, si alguna vez te encuentras frente a frente con un amigo, cada uno de ustedes con el poder de traicionar o cooperar, ¿no te ayudaría a saber que estás en medio de uno de los juegos más famosos de todos los tiempos? ¿Y que saberlo podría guiarte hacia una elección más sabia? Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio.